Bueno, pues lo que Yagneri acomoda a su dispositivo, hay que decir que retomando lo que planteaba Joan Costa, él enfatizaba en cuatro ejes fundamentales, lo que era el tema de la identidad, la cultura, la imagen y la comunicación misma en cuanto al ejercicio práctico de la comunicación corporativa. Qué importante para las instituciones es la práctica integral de la comunicación. Antes, todos esos ejes de la comunicación andaban dispersos, pero llegaron estas argumentaciones de importantes teóricos como Costa, de Van Riel, y entonces comenzamos a importantizar esa práctica integral en materia de comunicación. Así que, Yanneri, adelante. Gracias, Melo. Continuando con lo que tú estás planteando, para los años 90, y vamos a entrar ya en materia, surge la idea, sobre todo en España, de unificar criterios en cuanto a la comunicación. La comunicación pasó de ser una simple oficina de relaciones públicas, en donde la institución solamente se comunicaba con su público externo y empleó una visión holística e integral de distintas partes o distintos ejes que son los que componen la comunicación corporativa. El dilema entre las escuelas con relación a que por llamarse comunicación corporativa solo debe emplearse con relación a las empresas, mi criterio es que las personas, los políticos, los productos también son empresas, son instituciones y deben verse también como tal. O sea, la comunicación no solo corporativa, lo de corporación es por el concepto de integralidad, no solo porque se trata de una empresa. Cualquier producto, cualquier persona, cualquier institución, ya sea benéfica o una institución sin fines de lucro, necesita manejar la información desde un punto de vista integral. ¿Y por qué? ¿Por qué se hace tan importante emplear la comunicación corporativa en todos los procesos que se viven, tanto en las empresas como en distintas funciones, ¿no? Los políticos hacen hoy en día uso de la comunicación corporativa. Voy a compartir pantalla para comenzar a ver algunas de las diapositivas que hemos preparado. Es simplemente para tener un orden de lo que vamos a decir, un orden de las cosas. ¿Por qué surge la comunicación corporativa? Bueno, el mundo ha ido cambiando. A finales de los 90, en la primera década de este siglo, con la llegada de las nuevas tecnologías, el mundo se vio en la necesidad de cambiar y de reintegrarse a una nueva visión. Entonces, las empresas comenzaron a unificar criterios en torno a la comunicación. Y como te decía, no solo pasamos de hacer comunicación con nuestro público externo, sino que empezamos a tomar en cuenta todos los ejes que a juicio de los teóricos forman parte de lo que es la comunicación. Y en ese sentido, pues, lo primero que hicimos o que hicieron las escuelas fue determinar cuál era el público objetivo de las instituciones para, a partir de ahí, determinar cuáles serían los ejes que formarían parte de la comunicación. Ahí entran en juego tanto la comunicación externa como la comunicación interna, también la responsabilidad social corporativa, la comunicación de crisis, que es el tema que nos concierne, la gestión de la comunicación de crisis, y varios aspectos que vamos a ir viendo durante toda la presentación. La comunicación surge como una necesidad ante el auge de las nuevas tecnologías y con el propósito de que la imagen que se proyectara de la institución fuera no solamente hacia afuera, sino que también nosotros tuviéramos, las empresas tuvieran un manejo hacia adentro con el propósito de convertir a los empleados en embajadores de la marca. Surge ante la necesidad que tienen las instituciones de reinventarse para poder conectar con su público, un público que cada vez es más exigente, que cada vez
está más preparado, que cada vez, requiere de mayor dinamismo, de mayor accesibilidad en la comunicación. Se arma todo lo que es un cambio en las estructuras de las empresas. Las instituciones también comienzan a migrar de un sistema de comunicación ordinario a un sistema de comunicación multidireccional. Ya las empresas no solamente le hablaban a su público, sino que también el público necesitaba que se establecieran vías de comunicación para ellos comunicarse también con las empresas. El propósito o los propósitos fundamentales de la comunicación corporativa es fusionar o potenciar el pensamiento estratégico a través del análisis analítico. ¿Por qué a través del análisis analítico? Porque para aplicar la comunicación corporativa se debe de partir de un plan de comunicación que contemple un conjunto de estrategias y acciones en pro de la consecución de los objetivos que nos vamos a plantear en ese plan. Consiste en anticiparnos para la coordinación de las actividades que nos van a ayudar a proyectar una correcta imagen y que nos van a ayudar a cultivar la reputación de la empresa. También a través de la comunicación corporativa se vela por los intereses de la entidad con la creación de estrategias hacia el público interno, un público interno de mucha trascendencia, como vienen siendo los accionistas de las instituciones o las personas del entorno con la cual la empresa se relaciona, que permanecían relegadas a un segundo plano y no eran tomados en cuenta a la hora de la elaboración de una propuesta de comunicación. También a través de la planificación estratégica de la comunicación, nosotros tenemos la oportunidad de medir la calidad del trabajo que estamos haciendo. Al final de cada aplicación de un plan de comunicación, las instituciones, como parte del engranaje del plan, tienen que medir los resultados y en función de esos resultados determinar si definitivamente el plan que se aplicó surtió o cumplió con los objetivos planteados durante el plan. El director general de comunicación es el gerente y es una persona que trabaja de manera directa con el CEO de la empresa. Cuando estamos manejando a un político o cuando estamos promoviendo algún tipo de producto, haciéndole la comunicación o las relaciones públicas, algún tipo de producto, empresa o persona, el director general de comunicación es el encargado de gestionar la marca, de gestionar la imagen y de trabajar la reputación con todos los públicos que le corresponde relacionarse. Como todos ustedes saben, cuando hablamos de marca nos estamos refiriendo a los elementos tangibles del producto o de la persona o de la institución que estamos promoviendo. Estamos hablando del logo, de los colores, el eslogan, todos los elementos visuales que conforman el producto. Ya cuando estamos hablando de la imagen y de la reputación, mientras la marca viene siendo los tangibles, la reputación es el elemento intangible. Es un elemento que se está tomando mucho en cuenta porque le agrega valor. De hecho, los rankings internacionales para medir los niveles de calidad de las instituciones están tomando en cuenta, le están otorgando un valor muy especial al tema de la reputación. Cuando trabajamos en conjunto, tanto la marca como la imagen, como la reputación, entonces logramos la proyección de una buena imagen de nuestra institución. ¿Cómo logramos la reputación? La reputación, ustedes saben que se consigue a través de muchísimas formas, pero el patrocinio, el mecenazgo, las obras de caridad o responsabilidad social corporativa, como se le llama, son elementos que le agregan valor a las instituciones. A lo interno, la comunicación corporativa juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque los empleados o las personas con las que nos relacionamos a lo interno de nuestras instituciones son los verdaderos embajadores de la marca y tenemos que trabajarlos como tal.
todas las estrategias de comunicación tienen que tener ese elemento como uno de los principales. En el momento en que llegan las crisis, nuestros principales defensores, nuestros principales embajadores, los que van a estar defendiendo la marca, defendiendo a la empresa, defendiendo a la persona en los medios sociales y como dicen, en el habla a habla, van a ser precisamente los empleados. Por eso hoy en día la comunicación interna ha pasado de llamarse recursos humanos y la comunicación moderna le otorga el título de gestión del talento humano, porque el elemento humano se valora como y se trabaja para que se convierta en una especie de cómplice de lo que es la institución. El empleado debe estar íntimamente relacionado con los valores, con la filosofía de toda la empresa. Por eso, cuando ustedes llegan a las instituciones, se dan cuenta que de entrada hay algunas imágenes alusivas a los valores que tiene la empresa. Y los empleados no solamente tienen que conocerlos, sino que también tienen que vender esos valores que se prodigan. Cuando creamos un clima adecuado de confianza entre nuestros empleados, los empleados más que trabajadores se convierten en colaboradores. Ya no se habla de recursos humanos, hablamos de gestión del talento humano. Los empleados es el canal más fidedigno que existe entre la institución y el cliente. Son fundamentales en la construcción de la reputación de la imagen, también en la resolución de los conflictos o de las crisis empresariales. Son nuestros principales aliados. Por eso debemos propiciar que la comunicación con nuestro público interno se gestione de manera vertical como horizontal, tanto con creando un clima adecuado de trabajo en el aspecto físico y en el aspecto del trato, del talento, de la facilidad de gestionarles estudios, capacitaciones, como desde el punto de vista gerencial. El gerente no se debe ver como alguien que está por encima del empleado, sino como un empleado más, guardando claro las distancias. Cuando tenemos crisis, la comunicación interna se convierte en el elemento 1A. Por eso es importante que durante las crisis, aunque no hemos entrado de lleno al tema, estoy dando simplemente una especie de recorrido por lo que es los elementos que componen la comunicación corporativa. Pero cuando se nos presentan las crisis, lo que se sugiere es que los primeros que tengan la información a mano sean los empleados, porque son los primeros que pueden, como decimos en buen dominicano, meter la pata. Son los primeros que pueden cometer un error. Los empleados son nuestros mejores aliados, pero también pueden ser los que nos lleven al fracaso. Nosotros tenemos que aprender a gestionarlo de manera eficaz para que ellos puedan formar parte de la empresa, sentirse parte de la empresa y sentirse corresponsables de lo que le pasa a la empresa. En el ámbito externo, ustedes saben que tenemos a los medios de comunicación, a los consumidores, a los proveedores, a la comunidad y a los medios educativos. Un elemento fundamental para la reputación de las instituciones es la responsabilidad social corporativa, que es un elemento que le agrega un valor tanto emocional, un valor que no se ve, pero un valor también económico, porque las empresas que son valoradas reputacionalmente, que son bien valoradas, eso le agrega valor económico a esa institución. Los principios básicos de la responsabilidad social corporativa. La gente no hace responsabilidad social corporativa por hacerla. Lo primero es que son un elemento de comunicación, de proyección de la institución, pero deben de cumplir con determinados requisitos. No se hacen por hacerse. Deben enmarcarse dentro de la legislación, no pueden estar fuera de las leyes del país donde se van a aplicar. Es global y transversal. Deben estar
deben tener ética y coherencia. Cuando hablamos de ética, muchas empresas o personas se dedican a hacer obras de bienestar o responsabilidad social corporativa con el propósito de generar algún tipo de beneficio económico. En algunos países se les exime del pago de algunos impuestos cuando las personas hacen responsabilidad social corporativa. Y eso no es ético. La ética lo que te indica es que tú tienes que hacer la responsabilidad social consciente de que estás cumpliendo con la legislación, estás ejerciendo una labor social que va a generar un impacto y que va a satisfacer una necesidad. La responsabilidad social corporativa no solo mejora la productividad en los trabajos, proporciona satisfacción a los clientes, disminuye los costes, mejora la reputación, que lo hemos dicho varias veces, y contribuye a la reducción de la pobreza. Podemos hacer responsabilidad social corporativa en distintas áreas, tanto derechos humanos como salud, educación, mejora de infraestructura, intereses de los consumidores y una lista interminable de aspectos que pueden abordarse a través de la responsabilidad social corporativa. Vamos a entrar ya al tema en cuestión, la comunicación de crisis, cuando llegan las contingencias. ¿Qué hace la empresa cuando llegan las contingencias? Miren, Hillary Clinton, en una conferencia internacional mientras era secretaria de Estado, dijo una frase: nunca desaproveches una buena crisis. En las grandes crisis, el corazón o se rompe o se corta. Al final de cuentas, de lo que se trata es de que las crisis van a medir la capacidad de resiliencia que tengan las personas. Quienes utilizan el cerebro y comienzan a partir de cero y ven las situaciones difíciles como oportunidades de mejora, le agregan valor al trabajo que están haciendo. Y eso pasa con las empresas. En China, el concepto crisis se obtiene de la combinación de dos caracteres, Wei Ji, uno que significa peligro y otro que significa oportunidad, lo cual quiere decir que las crisis, según esta cultura milenaria, es el peligro que genera oportunidades. ¿Qué entendemos por crisis? La crisis son situaciones que ponen en riesgo la reputación y el valor de las empresas. Las crisis nos generan desafíos. ¿Por qué? Porque es a través de la crisis donde medimos nuestra capacidad para reaccionar de una manera efectiva y de una manera que podamos sacarle provecho. Cuando aparece una situación grave y decisiva que pone en peligro la gestión que estamos desarrollando en nuestras instituciones, la imagen que tiene nuestro político, entonces estamos hablando de una crisis. ¿Cómo reconocemos nosotros que estamos ante una crisis? Porque hay mucho desatino con eso de creer que cualquier cosa es una crisis. Se arma un chisme por internet y la gente entiende que es una crisis. No. Para que una situación sea considerada como crisis, debe de reunir una serie de características. Y entre estas, y la principal es que impacta de forma negativa en lo que es la marca y la reputación. Necesita una intervención de los responsables para evitar que las consecuencias sean negativas y que pongan en riesgo la estabilidad de la empresa. Limita el tiempo en que los directivos tienen para responder, por eso las crisis se deben de solucionar a corto plazo, aunque eso no quiere decir que el plan de comunicación de crisis o el manual de crisis no debe contemplar estrategias para manejar la situación a corto, mediano y largo plazo. Las crisis generan niveles de estrés inmanejables que por lo regular no suceden en situaciones normales. En situaciones normales es verdad que la empresa o los directivos están supeditados a una serie de situaciones que generan estrés. Pero cuando una situación genera más estrés de lo normal, estamos entonces hablando de una crisis.
Las instituciones deben de estar preparadas para la reacción. Y esa reacción tiene que ser de una manera rápida y efectiva para tratar de minimizar el impacto que pueda causar esa situación. Neri, perdón, no se están viendo tus diapositivas y trata de conectarte nuevamente a Instagram que saliste, por favor. Bien. Entonces, estamos hablando de cómo identificar una crisis. Las diapositivas no se ven en Instagram o en ninguna de las redes. Compañero. Pantalla, se ve la pantalla, pero no se ven las diapositivas. O sea, se ve donde tú la tienes almacenada, pero no se ven las diapositivas. Voy a entrar de nuevo para compartir con los compañeros que nos están siguiendo a través de las redes. ¿Qué tal? Ahora sí. Ahora sí. Entonces, hablábamos de que a través de la comunicación de crisis, las instituciones se preparan para gestionar las situaciones de dificultad que se presentan. ¿Cómo gestionamos la comunicación de crisis? La capacidad de una organización de reducir o prevenir los factores de riesgo o incertidumbre respecto al futuro, de forma que se capacite a la misma de manera rápida y eficaz, para asumir de manera rápida las operaciones comunicacionales, tanto externas como internas, que ayuden a la resolución de los conflictos. Porque es necesario que las empresas, cuando hablamos de empresa, hablamos de todo tipo de empresa, incluyendo una persona como empresa, tengan un manual de comunicación de crisis. ¿Por qué? Porque a través del manual reducimos el impacto negativo de los sucesos que pueden resultar desfavorables a nuestra institución. Además, se muestra el lado responsable de la entidad. Uno de los principales fracasos que tienen las instituciones al momento de presentarse una crisis es el tiempo que tardan en reaccionar. Cuando vienen a intentar reaccionar, se convierte todo en un caos, porque ya la bola de nieve está demasiado crecida, demasiado grande y se vuelve incontrolable. Con un manual de comunicación de crisis nos anticipamos a los hechos que pueden afectar la imagen de la empresa. También este plan de crisis nos ayuda a medir la vulnerabilidad que pueden tener las instituciones, nos ayuda a detectar a través de un mapping de riesgo, que vamos a ver más adelante en qué consiste, cuáles son las posibilidades que tiene, la entidad de correr determinados riesgos en determinados aspectos. Y conjuntamente con el plan de comunicación, cuando hablábamos de comunicación corporativa, estamos hablando de que de que previo a la planificación estratégica de la comunicación, debemos elaborar un plan. O sea, el plan va a ser lo que contiene las estrategias que vamos a aplicar. Y dentro de esas estrategias, uno de los elementos que debemos tomar en cuenta como esenciales es la comunicación de crisis. También es importante que cuando se estén diseñando las estrategias, se cree un comité de crisis que se active cuando existe la primera señal de alarma. Conjuntamente con el plan de comunicación, se diseña el manual de instrucciones que nos va a decir cómo actuar en función de cada situación que se pueda presentar. No siempre se van a presentar las situaciones que nosotros tenemos previstas en el manual de comunicación de crisis. Pero por lo menos cuando contamos con un manual de comunicación de crisis, ya hay un comité que te va a decir quiénes son las personas que van a formar parte en función de la naturaleza que tenga la crisis. Durante una crisis, la comunicación tiene que ser efectiva, tiene que ser precisa, tiene que ser veraz. Otro grave problema que se presenta con la comunicación de crisis es que intentamos esconder la realidad. Entonces hay alguien que maneja
la realidad y no, la crisis genera una crisis sobre otra crisis y en vez de ayudarnos a solucionar la situación, lo que hacemos es que la empeoramos. La comunicación tiene que ser empática. Cuando hablamos de calidad de la información y cuando hablamos de empatía, estamos hablando de que en unas situaciones nosotros planteemos los hechos tal cual ocurrieron, porque hay un momento dentro de la comunicación que hay algunos aspectos de la situación que se tienen, no vamos a decir que esconder, que no se deben dar a conocer o que no se deben decir durante la declaración. Pero sí tenemos que ofrecer aspectos que sean de relevancia, de importancia, de calidad a la situación y que vayan a ayudarnos a solucionar la situación que se ha presentado. La comunicación tiene que ser también proactiva. Tenemos que reaccionar de forma rápida. El manual de crisis dice que las primeras 2 horas previo a la crisis o posterior a la crisis, perdón, son determinantes para nosotros frenar eso o dejar que la bola comience a rodar. Ya hablamos de la veracidad, de la importancia de que la información que se ofrezca esté más cerca posible de la realidad cuando no se pueda decir de manera directa la verdad. Lo ideal es decir siempre la verdad, pero van a haber situaciones que nos van a impedir de decir las cosas tal cual sucedieron. En ese caso, lo sugerible es que se haga énfasis en las situaciones positivas dentro de la situación negativa y que en vez de hablar o aclarar, entonces hablemos de los beneficios o de las cosas buenas que surgen por eso. Las características de una crisis, el factor sorpresa, tiene que ser algo que ocurra de imprevisto, que no estemos esperando, que puede estar planteado en el manual de crisis, pero que puede que no esté planteado en el manual de crisis. La información que tenemos sobre el tema es insuficiente, por eso uno de los pasos posteriores a la crisis, es investigar la situación para poder tener o manejar información de primera mano, de forma que la comunicación que tengamos con los públicos que se vean afectados sea una información fidedigna. El factor tiempo, hablábamos de las 2 primeras horas. Sí, Importantísima. entonces poco, no, ¿y para qué se va? La pérdida de Esa no la puede fregar. en el plan de ¿Qué me comunicación. pasó? No, pero no se apure, que no hay agua ahora, no hay agua ahí, no se puede fregar. Hay agua en eso, en este jardín. Pero muy poca. Ese jarrón lleno de agua no lo puede fregar. Hermano Brinio, por favor, el micrófono. En el plan de comunicación de crisis se debe de designar a un vocero. Por lo regular, el vocero es el director general de comunicaciones, pero puede ser que el CEO de la empresa también esté en calidad o en condición. Cuando hay crisis con características específicas, crisis relacionadas con el tema salud, con el tema medio ambiente, entonces se designa como vocero oficial a la persona responsable de esa área. ¿Por qué? Porque son las personas que manejan el tema y que pueden ofrecer una información lo más ajustada posible a la realidad. Síndrome de asedio. Cuando ocurren las crisis, la persona o la institución que tiene la crisis siempre ve cualquier hecho o cualquier pronunciamiento como asedio y entienden que está relacionado con la situación que le pasó a la empresa. Es recomendable mantener la calma, mantenerse en calma, porque a través de la calma es que vamos a poder sentarnos a pensar qué es lo que corresponde hacer en determinada situación. Y el plan debe diseñarse con una visión, como les decía, a corto, en función de la que está ocurriendo en ese momento, a mediano, previendo lo que va a ocurrir en mediano plazo, y a largo plazo con un monitoreo constante de la situación que te va a ir diciendo si las estrategias de comunicación que estamos empleando están dando resultados o si tenemos que cambiar de estrategia. ¿Cómo nos preparamos para la crisis? A través de una auditoría de comunicación de vulnerabilidad de riesgos que detecta las posibles áreas problemáticas de la institución y también
a través de esa auditoría de comunicación de vulnerabilidad de riesgo, se puede determinar cuáles van a ser los públicos que se van a afectar con una situación determinada y el tipo de estrategia que vamos a emplear para comunicarnos con este público. El plan de comunicación, que debe incluir todos los ejes que hablábamos, mencionábamos de la comunicación corporativa y el entrenamiento o formación. Los miembros del comité de crisis deben de estar entrenados para reaccionar ante determinadas situaciones previstas. Ya el comité, una vez el comité instalado, una vez diseñado el manual de comunicación para la gestión de la comunicación en situaciones de crisis, ocurra una crisis, si está contemplada dentro del manual, se actúa en función de las indicaciones que están en el manual, y si no, por lo menos ya está conformado un comité que se va a reunir en una sala de sesión que va a estar predeterminada en el plan, que te va a decir de qué manera se van a comunicar y los planteamientos que se van a poder hacer en esa primera reunión. ¿Qué tipo de crisis pueden suceder? ¿Cuáles son los más recurrentes? Pueden ocurrir crisis en los procesos de producción cuando estamos hablando de productos. Pueden suceder crisis en los procesos de distribución, crisis laborales, crisis sociales, como por ejemplo la crisis social que se desató en nuestro país en febrero pasado, crisis sobre regulaciones gubernamentales, algún producto que no cumpla con la reglamentación, algún tipo de legislación que se haya violado en algún proceso, crisis financieras, cuando las instituciones están en quiebra, desastres naturales. Creo que muchos de los que estamos aquí hemos pasado o hemos vivido situaciones de desastre, cuando estamos hablando de terremotos, estamos hablando de huracanes, nosotros que vivimos en el área del Caribe y que todos los años somos víctimas, ¿no?, de los huracanes. También se pueden producir, las empresas y las personas también pueden recibir crisis por reclamaciones legales. Hemos visto que algunos honorables diputados y senadores se han visto involucrados en situaciones legales, algunos porque se niegan a pagar la manutención de algunos hijos que han tenido fuera de los matrimonios, otros porque han tenido algún tipo de vínculo emocional con menores de edad. Esas son crisis. Y crisis que la realidad nos lleva a ello, el robo de información, cuando muere un ejecutivo, cuando ocurre un boicot al sistema informático de una empresa. Son crisis, esas son situaciones previsibles que se pueden contemplar dentro del manual de crisis. Cuando viene una crisis, la empresa o la persona entra en el riesgo de que su reputación se vaya al piso. Y dicen por ahí que cuesta años, décadas, construir una reputación y lleva minutos destruirla. Por eso es tan importante que las empresas se enfoquen en la reputación. En el caso de la reputación, el impacto casi siempre cuando hay una situación de crisis va a ser negativo. Por eso debemos estar preparados para cuando ocurra la crisis, porque cuando perdemos la reputación es muy difícil volver a recuperarla. Hablando de la auditoría de vulnerabilidad de riesgos, lo primero que hacemos es identificar los escenarios previsibles, describimos los tipos de crisis que pueden presentarse. Por ejemplo, un banco puede tener una situación financiera de quiebra, puede haber algún tipo de riesgo laboral, puede haber algún tipo de regulación también. Son situaciones de crisis que pueden presentarse en función de la naturaleza de la institución. En el caso de una universidad, que un profesor se vio involucrado en una situación, que un empleado no le quieren dar sus prestaciones. En el caso de la universidad estatal, las situaciones de huelga que ocurren constantemente, son aspectos que se van a enumerar en la auditoría de vulnerabilidad. Hay una fórmula para tú determinar los niveles
de posibilidad y de gravedad en que puede ocurrir una crisis, y en función de eso determinar cuáles son las situaciones que tienen más posibilidad de ocurrir en una institución y cuáles son los niveles de gravedad, y en función de eso plantearlo dentro del plan de gestión de la comunicación de crisis como prioridad. También se describen los tipos de crisis que pueden presentarse, se identifican los riesgos que se puedan generar de esa situación, se valora la vulnerabilidad, se valora la probabilidad, el impacto y el análisis de las consecuencias. La matriz de contingencia y el mapping de riesgo, como les decía, es una fórmula que existen que nos ayudan a asignarle determinados valores a todas las variables que forman parte o que podrían formar parte de una crisis en función de la naturaleza de la institución de la que estamos hablando. Nos ayuda a establecer un criterio para identificar las contingencias, para graduarlas y para procedimentar los procesos y los protocolos de acción. El mapping de riesgo también es una herramienta que en la comunicación de crisis nos ayuda a identificar las actividades o los procesos que son posibles de que entren en riesgo. Nos ayuda a cuantificar las probabilidades de los eventos y a medir los daños potenciales. Se analiza tanto la probabilidad como la gravedad. Lo primero que hacemos cuando se nos presenta una crisis, la identificamos, la enfrentamos, planteamos la resolución y le damos el seguimiento. Como decíamos anteriormente, después de que ocurre la crisis, ya hay un comité de crisis creado, ya hay un manual de crisis elaborado que nos dice cómo accionar en función de cada situación que se nos presente. Lo importante es que en ese momento los responsables tengan las competencias, tengan la información a mano, la manejen para convocar si se va a hacer algún tipo de declaración pública a los medios de comunicación, si se va a emitir algún tipo de comunicado, involucrar a todas las partes para que el resultado se ajuste a la realidad y ayude a gestionar la situación que se nos ha presentado. Se supone que en el manual de crisis debe de contemplarse la manera de contactar a cada uno de los involucrados, se debe de socializar la declaración que se va a proyectar, se debe de informar a los parientes cercanos en caso de que se trate de accidentes laborales, se debe de responder a los medios de comunicación. En las crisis uno no debe esconderse jamás de los medios, siempre hay que dar la cara. Usted da la cara, aunque sea para decirle, estamos trabajando en una declaración oficial, pero nunca dejar de levantarle el teléfono a un medio de comunicación, porque pueden ser tus aliados, pero pueden ser también tus peores enemigos. Recabar todo tipo de información y, como les decía al principio, es importante que nuestro público interno esté informado de lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos que presentarle nuestra cara de la moneda para que esa cara que nosotros le presentemos, esa cara que vamos a proyectar a través de los medios de comunicación, sea la misma cara que nuestros empleados den hacia afuera. Hablábamos del papel del comité de crisis, que ustedes saben que debe estar compuesto tanto por el director general de comunicaciones, por el CEO, como un representante de las distintas áreas que conforman la institución. Va a ser el grupo responsable de estructurar el comité de crisis, de activarse cuando se presente una crisis, de darle seguimiento a la crisis y de documentar todo lo que ocurra durante la crisis. Todo comité de crisis, según el maestro Adrián Cordero, que fue mi profesor de comunicación de crisis en la maestría, es un experto internacional en gestión de comunicación de crisis. Él dice que dentro de los comités siempre deben de existir las siguientes personas. Tiene que haber un creativo, que es la persona que va a estar ahí presta para las ideas. Regularmente el creativo también está relacionado o vinculado a la Dirección General de Comunicaciones. Tiene que haber un comunicador por default. Tiene que estar el abogado del diablo, el que le busca la quinta pata al gato. Tiene que estar el organizado, que es la persona que va a estar recabando toda la información, documentándola, diciendo, midiendo si esto estuvo bien, si aquello estuvo mal. Y tiene que estar una persona humanista que mida
la parte humana del problema, que te valorice el impacto social que va a generar la situación, si se trata de los empleados, si va a haber algún tipo de crisis, el que abogue por la parte humana. También el destacado experto español en comunicación corporativa, Enrique Alcat, esto es ya casi para terminar, ha diseñado un decálogo obligatorio para la gestión de comunicación de crisis. Y la primera propuesta de ese decálogo es decir siempre la verdad. El silencio no es rentable, puede convertirse en un arma de doble filo. Las crisis deben verse como una oportunidad de mejora. Pueden ser el punto de partida para un gran éxito. La prevención es la clave, por eso es imprescindible que el plan de comunicación contemple el manual de crisis. Tenemos que ser proactivos, reaccionar automáticamente ocurra la crisis, no esperar que la bola de nieve crezca a un nivel que se convierta en incontrolable. Tenemos que transmitir confianza, transmitir empatía cuando estamos hablando, cuando estamos comunicando la situación. El comité de crisis ya tiene que estar creado por lógica. La comunicación estratégica de las corporaciones, de las instituciones, de las empresas, de las personas, de los productos, tienen que tener un manejo estratégico. Ese es el secreto del éxito de las grandes empresas. Los miembros del comité de crisis y el portavoz o vocero, la persona que va a tener el control o que va a dar la cara ante los medios de comunicación durante la situación, tiene que ser una persona que maneje las emociones. Y debe haber un manual de comunicación de crisis. Entonces, mi estimado Wellington, usted está por ahí. Aquí estamos, sí. Bien, aquí hay un caso de estudio, hay varios casos de estudio. Excelente. Hay uno, Boeing se queda en tierra. Para el año 2019, la empresa Boeing, que es la que construye aviones, tuvo que suspender la fabricación del avión estrella, el 737, por un manejo inadecuado de una situación de crisis, porque varios aviones se cayeron, tuvieron algún tipo de fallo y a través de eso pues se produjo la muerte de cientos de personas. Entonces Boeing tuvo que dejar de producir ese tipo de avión por un mal manejo de la situación. Hay otro caso de estudios que yo tengo por aquí que quiero compartirlo con ustedes, porque hoy en día los medios de comunicación han hecho a las empresas mucho más vulnerables de lo que eran antes. Y la mayoría de los casos ocurren a través de las redes sociales. Vamos a ver si puedo ponerlo en toda la pantalla, que creo que no se ve. Bueno, una de las crisis de social media más sonadas de los últimos años fue la de la marca de chocolatinas Kit Kat, perteneciente al grupo Nestlé, que en el año 2010 Greenpeace publicó un video en donde daba cuenta de que esta chocolatina se preparaba con un aceite de palma que estaba siendo suministrado, oigan qué crisis, estaba siendo suministrado por una tercera empresa que incumplía las leyes. En este caso estamos hablando de una crisis por una situación legal, pero que afectaba a un producto de consumo masivo de carácter internacional. ¿Cómo reaccionó Nestlé? Gestionó con YouTube la retirada de la pieza, o sea, del video que había publicado Greenpeace, un manejo totalmente torpe. Eliminó los mensajes de odio que estaban en todos sus perfiles corporativos e invitó a los usuarios que estaban descontentos a dejar de seguir la cuenta. Es un manejo torpe en la comunicación, sea una empresa, sea una persona. Cuando usted tiene situaciones de crisis, jamás debe de llamar a sus seguidores a dejar de seguirlo. El que no esté de acuerdo con lo que yo pienso, que deje de seguirme.
manejo totalmente torpe e inadecuado. Y cuando los usuarios entraban a las páginas, en vez de tener una respuesta, de mantener una comunicación, como habíamos hablado al principio, de que hoy en día la comunicación es multidireccional. A las personas les gusta sentirse escuchada por las empresas, escuchada por las personas. Entonces, cuando tú escribes y en vez de hablarte, te redireccionan a una página con preguntas y respuestas, tú te incomodas. ¿Cuál fue el error ahí de Nestlé? No haber emitido un comunicado oficial, haber solicitado que se retire el video de YouTube. Fue uno de los golpes más duros que tuvo la marca para el año 2000. El caso, comenzar a estructurar una propuesta con objetivos medioambientales, como habían incumplido una ley indonesia, porque se estaban destruyendo bosques. Bueno, el lío es que como era un problema legal medioambiental, al final de cuentas hicieron lo que tuvieron que hacer, lo que debieron hacer cuando se presentó la crisis. Emitieron un comunicado, comenzaron a incluir el tema medioambiental dentro de sus acciones de responsabilidad social corporativa y comenzaron a monitorizar todas las acciones y las reacciones de sus usuarios a través de los medios sociales, que es lo que se recomienda. Respuesta rápida, acción rápida y dar siempre la cara, decir siempre la verdad. Esta ha sido mi participación por el día de hoy. Bueno, agradecer a la experta en comunicación política, la maestra Yanneri. Creo que ha sido bastante completa su presentación y su exposición. Yo diría que didáctica, bien manejados todos esos conceptos. Hizo mucho énfasis en la importancia de que las instituciones den la cara cuando hay una situación difícil en materia de comunicación. Para eso están las estrategias, para mitigar esos elementos que ponen en aprietos la vida institucional y la imagen de las empresas y de las instituciones. También nos estuvo hablando Yanneri de la importancia de complementar la comunicación interna con la buena comunicación externa, convertir a los empleados en embajadores de la marca y de esa manera hacer hacia lo externo una comunicación de calidad, una comunicación moderna. Saludar al profesor Jeffrey Jiménez, que está también con nosotros en la sala, Eddie de los Santos, al exdecano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Domingo Jiménez, que está por ahí, y en ellos a todos los que estuvieron presentes. Y creo que podemos abrir, Yanneri, un pequeño espacio por si hay alguna intervención, alguna pregunta. No hay tantas personas acá en la sala. Si alguien quiere intervenir, hacer un aporte, hacer algún comentario, hacerle alguna pregunta a Yanneri, esta es la oportunidad. El espacio es de ustedes. Si tienen alguna observación, si tienen alguna propuesta, algún argumento. Una pregunta. Eddie de los Santos, adelante. Me disculpo porque no tengo la imagen mía, pero me están escuchando. Que tengo una situación de energía eléctrica que lo estoy haciendo por vía del celular. No se preocupe, pero adelante. El deseo de hacer las cosas está por encima de las crisis. Qué bueno, qué bueno. Óigame, felicidades a la compañera Yanneri, una excelente exposición y una dicción muy adecuada. Muy bien, muy bien. Óigame, esa conferencia, esa charla que ofreciste, tiene que ver con la comunicación corporativa y las crisis. Pero como también eres especialista en comunicación política, yo quiero saber, y me disculpa, creo que no me salgo del tema porque de alguna manera, como dijiste, toda organización debe manejar una adecuada comunicación, y ante todo cuando hay una crisis. En cuanto a hablando ya de un partido político, que también es una organización y tiene una imagen corporativa, este candidato del partido de gobierno que tiene las deficiencias que se le achacan de que no se comunica, de que tiene debilidad en ese sentido,
Y entonces cuando le preguntan a las personas del partido sobre ese detalle, esquivan la pregunta de manera directa y entonces tratan de dar a entender que es una persona que resuelve, que hace donaciones, que es un hombre de hecho, no de palabras. ¿Qué tú opinas de esa estrategia para tratar de responder a los ataques que tiene ese candidato? Mira, yo creo que una de las grandes fortalezas que tiene el partido de gobierno es precisamente el manejo de la comunicación. Y no han dejado de lado ese manejo estratégico de la comunicación con su candidato. Hubo un momento de gobierno evidenciaba un manejo torpe ante los medios de comunicación. Sin embargo, como estamos hablando de que son un equipo fuerte en el área de la comunicación, vieron esa debilidad. ¿Qué hicieron? Correcto, cuando una persona no se expresa de manera correcta y es un candidato a alguna posición pública, lo correcto es exponerlo lo menos posible. Primero lo dejaron, le dijeron que no hablara, lo pusieron a trabajar, que es lo que es el fuerte del candidato, lo pusieron a hacer cosas, no a decir, pero también le buscaron asesores y lo trabajaron desde el punto de vista comunicacional. Y no sé si te has dado cuenta que en las últimas presentaciones públicas el candidato ha exhibido mejoras con relación a su manejo anterior. Y todo eso se debe a un manejo estratégico de la comunicación. Esto no tiene nada que ver con la, vamos a decirlo así, con la simpatía, porque al final de cuentas este es un país muy caribeño en donde cuando un candidato presenta algunas deficiencias, nosotros lo que lo vemos es como un chiste y lo hacemos parte de nuestras cotidianidades, lo convertimos en meme, pero no le damos el valor electoral en naciones de otro tipo, a ese tipo de cosas. Bueno, no sé si te satisface, Eddie, la respuesta No, dada por la gracias, expositora. gracias. Bueno, Una respuesta muy objetiva y muy científica. Gracias. Pues excelente, esa es la idea. Si no hay más nadie que tenga la intención de hacer algún aporte, tener alguna intervención, entonces vamos a dar por terminada. Escúchame, don Wellington. Dígame, Eddie. Como no quieren preguntar, yo voy a hacer una última pregunta. Adelante. En República Dominicana, ¿cuál empresa, según Yanneri, tiene un mejor manejo de crisis comunicacional? O sea, cuando hay crisis, que la imagen corporativa que puede quedar afectada, ¿qué empresas dominicanas, según ella percibe, han tenido mejor manejo? Buena pregunta es. Bueno, yo no creo, no tengo como un aparato para medir cuál empresa ha reaccionado, pero hay empresas que gozan de mucha reputación, las empresas bancarias, a pesar de situaciones de crisis, han sabido mantenerse. Hay algunas que, independientemente de crisis financiera, no tanto a nivel nacional, sino también a nivel global, se mantienen estables, gozan de cierta credibilidad, independientemente de todo, pero es porque tienen un manejo estratégico de la comunicación. Y todas las instituciones que hacen un manejo estratégico, que priorizan la comunicación como parte fundamental de su estructura, tienen éxito. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas de manera estratégica, tú te preparas para prever las situaciones de dificultad que puedan presentarse en el camino, y cuando tú estás preparado, aunque en el momento dicen la gente, tú no sabes cómo va a reaccionar cuando se te presente una situación, pero si previamente tú has hecho un análisis de cómo va a reaccionar ante determinada situación, por lo menos ya tú tienes pautas a seguir. Y en el caso de la comunicación estratégica son pautas que están incluso documentadas en un manual de crisis. Entonces, por eso es importante que las instituciones partan de un manejo estratégico de la comunicación que tiene bajo su sombrilla distintas áreas departamentales de la empresa y que van a ayudar a gestionar
la comunicación de una manera mucho más efectiva cuando se presenta la situación de crisis. Bueno, Yagneri ha manifestado que la clave es planificar. Si usted planifica, se anticipa a las posibles contingencias y a las posibles crisis que se puedan presentar. Entonces, sin más nada, Yagneri, agradecerte las buenas informaciones oportunas, actualizadas que has compartido con nosotros. Agradecer también a todo el que se conectó para disfrutar de tu exposición. Y así damos por terminado este conversatorio sobre comunicación corporativa, esperando que las diapositivas, las exposiciones, los argumentos presentados por la expositora hayan satisfecho cada una de sus apetencias en cuanto a lo que respecta a la comunicación corporativa. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo a todos.